y os voy a presentar a nuestro querido hermano Jim. Jim nació en Michigan, Estados Unidos. Es fundador y presidente de la comunidad de la Veracruz. Licenciado por la Universidad de Detroit en Trabajo Social en 1976. Cuando era solo un estudiante de instituto, Jim tomó la decisión de entregar el resto de su vida a Cristo. Y esta decisión ha tenido un gran impacto en todos los aspectos de la vida de Jim. Ha trabajado en la Iglesia Católica en numerosísimas tareas. Algunas es que ha sido director de la Renovación Carismática de Detroit, director ejecutivo de la Asamblea Carismática Católica de Michigan, ha sido presidente del Comité Ejecutivo de Juventud de los Servicios de la Renovación en Norteamérica, ha estado implicado en el Ministerio de Jóvenes en todos los niveles, tanto parroquial como diocesano, nacional e internacional. También ha trabajado en programas de educación religiosa, incluyendo la formación de adultos. Fue miembro del Consejo del ICRES y en la actualidad es director de la formación del ICRES. Pero hay dos rasgos humanos que nos harán acercarnos mucho más a la figura de este hermano nuestro. Por un lado, cuando era joven, en 1992, inspirado por una carta de los obispos americanos que se tituló Herencia y Esperanza, Jim emprendió un viaje por Estados Unidos de 4.200 millas a pie, llevando una cruz encima de 2 metros, realizando un esfuerzo de oración y evangelización. Dice que le costó 18 meses y 14 pares de zapatos. Ha venido ahora recién operado. Ha venido sin quitar los puntos de un tema importante en el brazo. Y él ha dicho, yo vengo porque confío en el lema que vosotros habéis escogido, porque sé que me vais a mimar, porque sé que vais a orar, que lo haremos en la adoración por él, y sé que el Señor, si me trae en estas condiciones, yo no puedo nunca renunciar a una llamada de evangelización por parte del Señor. Yo os presento y os pido un cariñosísimo saludo para Jim Murphy. Perdón, está casado con Susa, su esposa, y tiene un hijo que se llama John Patrick. Bienvenido. ¿Vais a orar por él ahora? Are you going to pray for me? Yeah. Espíritu Santo de Dios, te presentamos a nuestro querido hermano Jim. Te pedimos que descienda con todo tu poder y con toda tu sabiduría, tu presencia en toda su vida. Que en estos momentos se sienta inundado en su cuerpo, en su alma, en sus recuerdos, en todo él, de tu palabra. Que el fuego de tu palabra le queme en sus entrañas. Que no tenga ningún miedo, porque es a ti, Señor, y desde ti, desde donde Él habla. Te damos las gracias por toda su vida, por su entrega a ti, Jesús. Te pedimos, Señor, que le colmes de bendiciones y que abras de par en par nuestras puertas, nuestros corazones, nuestra inteligencia, todo lo que somos, para que seamos tierra buena, que acoge con gratitud y que hace carne de su carne las palabras que nuestro hermano nos va a dirigir. Y a ti, Madre, que nos cuidas tanto, te encomendamos a Jim, te encomendamos su operación, te encomendamos todo lo que él tiene dentro. Gloria a ti, Señor. Y Señor, no queremos dejar de pedir también por Lourdes, Señor,
porque tú eres el instrumento que has elegido para que esta voz de Jim, para que su palabra nos llegue hasta nosotros, Señor. Infúndele en este momento tu espíritu, Señor, a Lourdes, para que esté tranquila, para que todo lo que tenga que le preocupe, pues lo acojas tú ahora en estos momentos, Señor, y para que ella pueda transmitir con fuerza y con poder esta palabra que tú quieres dar a este pueblo a través de Jim. Te la presentamos, Señor. Bendito seas. Al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su oración, es más importante a mí. Muchas gracias. Damas y caballeros, hermanas y hermanos, mi corazón es español, pero mi lengua es inglés. Y realmente, perdón, necesitan mi hermana con transducción, por mi español es muy malo, perdón, realmente, perdón, pero... Para mí este gran privilegio, hablo con ustedes en este tiempo, in this theme. Okay, you better take over now. gran privilegio. ¿Esto está puesto? Es un gran... ¿Ya está? Perdón. Es un gran privilegio poder compartir con vosotros sobre este lema. If you believe, you will see the glory of God. Si crees, verás la gloria de Dios. And this is really a call to faith. Y esta es realmente una llamada a la fe. And it's interesting that what we are doing here as the charismatic renewal Y es interesante ver que lo que estamos haciendo aquí como renovación carismática, is the same message is going out all over the world. este mismo mensaje está recorriendo todo el mundo. And we are doing this in union with the entire Catholic Church. Y estamos haciendo esto en unión con toda la Iglesia Católica. This is a very interesting time we are in at this moment. En este momento estamos viviendo un momento muy interesante. As you know, our beloved Holy Father has just inaugurated the year of faith. Como muy bien sabéis, nuestro amado Santo Padre acaba de inaugurar el año de la fe. And in this very month, Y en este mismísimo mes we are celebrating the 50th anniversary of Celebra- Vatican II celebramos el 50 aniversario del Concilio Vaticano II and the 20 years of the new catechism. y los 20 años del nuevo catecismo de la Iglesia. Have you also noticed in the last few years, En los últimos años también hemos advertido, both John Paul II and Benedict XVI tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI have been beatifying and canonizing many of our fellow Catholics. han estado beatificando y canonizando a muchos de nuestros hermanos católicos. It's as if the Holy Fathers were trying to put a spotlight on men and women of faith. Como si estuvieran intentando poner ese foco de atención sobre hombres y mujeres de fe. And as we meet today in Madrid, Y al reunirnos aquí hoy en Madrid, men and women from all over the world are meeting in Rome mujeres y hombres de todo el mundo se están reuniendo en Roma for the Synod on the New Evangelization. en el sínodo de la nueva evangelización. If we look at the newspaper Si miramos los periódicos, and if we watch the television, si miramos la televisión, we can sense that we live in very difficult times. nos damos cuenta de que vivimos en momentos muy difíciles. But if we look at the church, Pero si miramos a la Iglesia, we sense that we live in very exciting times. nos damos cuenta de que estamos viviendo un momento muy emocionante. And in one moment, a person could say to me, En determinado momento una persona me podría decir, "Are you excited about the future?" ¿te emociona el futuro? ¿Estás expectante sobre el futuro?
And if I read the newspaper, Si yo leo los periódicos, I say no. diría no. But if I look at the church, Pero si miro a la iglesia, I say yes. digo sí, Because throughout history, porque a lo largo de la historia it's in the midst of the difficult times es en medio de las dificultades, de los tiempos difíciles, that the glory of God is manifested. que se manifiesta la gloria de Dios. And it's in the darkest night Y es en la noche más oscura that we most clearly see the light of the stars. que podemos ver con más claridad la luz de las estrellas. So do we live in good times or do we live in bad times? Os pregunto, ¿vivimos tiempos difíciles o vivimos tiempos buenos? We live in this time Vivimos este tiempo, that has its challenges que tiene sus retos and its opportunities. y sus oportunidades. So whatever is coming tomorrow, Lo que vaya a suceder mañana, good or bad, bueno o malo, it requires the same response. exige la misma respuesta. It requires faith. Exige fe. If you and I have faith, Si tú y yo tenemos fe, we can be ready for whatever comes tomorrow. podemos estar preparados por lo que quiera que venga mañana. We can endure anything. Podemos soportar cualquier cosa, We can survive anything. podemos sobrevivir a cualquier cosa, We can triumph over anything podemos triunfar sobre toda cosa, if we have faith. si tenemos fe. So I'm very excited about our theme for this weekend. Me encanta el lema de este fin de semana. If you believe, Si crees, you will see the Verás. glory of God. verás la gloria de Dios. That's a very interesting passage, and it comes from a very interesting story. Es un pasaje muy interesante que procede de una historia muy interesante, el lema. This is from the account of John's Gospel, En el relato del Evangelio de San Juan, and the account is about our beloved brother Lazarus who has died. es sobre nuestro amado hermano Lázaro que acaba de morir. Now, we've already met Lazarus Ya habíamos conocido a Lázaro in Luke's Gospel. en el Evangelio de Lucas. Lazarus has two sisters, Lázaro tiene dos hermanas and we know the two sisters very well, y conocemos muy bien a las dos hermanas, Martha and Mary. Marta y María. And in Luke's account, Y en el relato de Lucas, Mary is the one who sits at the feet of Jesus, María es la que se sienta a los pies de Jesús and Martha is the one who's very busy. y Marta es la que está muy ocupada. And it always seems Y siempre parece, that everybody gives the credit to Mary que todo el crédito se le da a María for sitting at the feet of Jesus. por sentarse a los pies de Jesús. And when we are together, Y cuando estamos juntos, reunidos, we say, decimos, Mary did the right thing to sit at the feet of Jesus. María hizo lo correcto sentándose a los pies de Jesús. But privately we say, Pero en privado decimos, poor Martha. pobre Marta, Somebody had to make lunch. alguien tenía que preparar la comida. So we give all the credit to Mary, Le damos todo el crédito a María, but secretly we sympathize with Martha. pero en secreto nos es más simpática Marta. And so we're going to now look at Martha again. Entonces vamos a fijarnos en Marta de nuevo. It's a long chapter, we won't read it all. No vamos a leer todo el capítulo, It's John chapter 11. es el capítulo 11 de San Juan. And you know the account. Ya conocéis el relato. Lazarus is ill, Laza- and Martha and Mary send word to Jesus. Lázaro está enfermo y Marta y María envían a Jesús un mensaje para avisarle de que Lázaro está enfermo. But Jesus does not come immediately. Pero Jesús no va inmediatamente. It actually seems that he's waiting. Parece como si estuviera esperando. So eventually, Jesus comes to see Martha and Mary. Finalmente Jesús llega a ver a Marta y a María. But by this time, poor Lazarus has died. Para entonces el pobre Lázaro se ha muerto. So Martha hears that Jesus is on his way.
Marta ve que Jesús llega. And Martha leaves her home Marta sale de casa and runs down the road y baja corriendo el camino to meet Jesus as he's coming. para encontrarse a Jesús que llega. And Martha must have had a very personal relationship with Jesus. Y nos da la sensación de que Marta tiene una relación muy personal con Jesús. Do you remember the previous story ¿Os acordáis de en el relato anterior, when Martha is working and Mary is sitting? cuando Marta está trabajando y María está sentada? Martha doesn't talk to Mary. Marta no se dirige a María, Martha complains to Jesus. se queja a Jesús. Jesus, you tell her to help me. Jesús, dile que me ayude. Martha seemed to feel comfortable speaking very directly to Jesus. Parece como que se siente muy cómoda hablando directamente con Jesús. And now Martha is going to speak very directly to Jesus again. Y en este momento Marta le va a hablar muy directamente. And in verse 21, En el versículo 21, this is what Martha says to Jesus. esto es lo que Marta le dice a Jesús. Dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo concederá. In one moment, Martha seems to be rebuking Jesus. En un momento parece como que Marta le está llamando la atención a Jesús. But at the same moment, she is once again expressing her faith. Pero al mismo tiempo, una vez más, está expresando su fe. And then Jesus said to her, Y entonces Jesús le dice Jesús, tu hermano resucitará. go ahead, continue. Ya sé, le respondió Marta, que resucitará el último día en la resurrección. Jesús le respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella. Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Now that's a very interesting passage Es un pasaje muy interesante because Martha is saying porque Marta está diciendo what St. Peter will also say. Está diciendo lo que San Pedro ya dijo. You remember that Jesus says to the apostles, who do you say that I am? ¿Os acordáis que Jesús le preguntó a los apóstoles, ¿y quién decís vosotros que soy yo? And Peter says, you are the Messiah, the Son of God. Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. And Jesus says to Peter, Y Jesús le dice a Pedro, blessed are you, bendito seas, because this did not come from your own understanding, porque esto no ha venido de tu entendimiento ni de tu mente. but God revealed this to you. Dios te lo ha revelado. And now we have a woman, Y ahora vemos a una mujer, Martha, Marta, saying the same thing. diciendo lo mismo. And many Bible scholars Muchos estudiosos de la Biblia believe that the early church creen que la iglesia primitiva held Martha in great regard. tenían a Marta en muy alta estima. As Peter was a man who proclaimed the faith, Igual que Pedro es el hombre que proclama la fe, Martha was a woman who proclaimed the faith. Marta es la mujer que proclama la fe. And as Peter was the head of the church, Y Pedro es cabeza de la iglesia, Martha supported or entertained or provided hospitality to the church. Marta es como el símbolo de los que le proporcionan a la iglesia la acogida, la hospitalidad, los que cuidan de la iglesia. In St. Paul's epistles, En las epístolas de San Pablo, he will refer to some women él se refiere a algunas mujeres who seem to have a role in the early church, que parecen tener un papel importante en la iglesia primitiva, who have some role of caring for or nurturing the Christians. un papel de acogida, de cuidado, de alimento de los primeros cristianos. Paul will speak about women who hold the church in their homes. Esas mujeres que
tenían y acogían a la iglesia en su casa, esa iglesia doméstica. And many biblical scholars Y muchos estudiosos de la Biblia believe that these women were not simply putting out the coffee, creen que estas mujeres no ponían simplemente la taza de café, no estaban sirviendo simplemente la comida, but had some role in nurturing the body of Christ. pero realmente tenían un papel de ser alimento para el cuerpo de Cristo. So in this passage of John's Gospel, En este pasaje del Evangelio de Juan, Martha is being honored as a significant woman of faith. se honra a Marta como una mujer significativa, importante en la fe. When we only see the picture of her in Luke's Gospel, Cuando simplemente miramos a Marta en el Evangelio de Lucas, she seems very nervous and uptight. parece como nerviosa, estresada, But when we also look at this in John's Gospel, pero cuando la vemos también en el Evangelio de Juan, it's Martha who is held up as a woman of faith. es Marta la que se ve como alzada como esa mujer de fe. And her statement of faith Y su afirmación de fe is like the statement of faith that Peter made. es como la afirmación de fe que hizo Pedro. So it's not fair for us De manera que no es justo que nosotros, to think of Mary as a woman of faith que pensemos en María como la mujer de fe and Martha as a woman of nerves. y a Marta como la mujer estresada, nerviosa. John recognizes the unique role that Martha has as a woman of faith. Juan reconoce ese rol, ese papel singular que tiene Marta como mujer de fe. So in the passage that we just read, En el pasaje que acabamos de leer, Jesus says to her, I am the resurrection, I am the life. le dice Jesús, soy la resurrección, soy la vida. Anyone who believes in me will not die. El que crea en mí no morirá. And then he says to Martha, Y luego le dice a Marta, do you believe this? ¿crees esto? Do you believe this? ¿Y creéis esto? Here's an important principle, my friends. Aquí hay un principio importante, hermanos. We can talk about faith in vague generalities, Podemos hablar en general de la fe and we can talk about faith as a theological construct, podemos hablar de la fe como en un aspecto teológico, and we can talk about faith as a mere academic discussion. como una discusión meramente académica, But it always comes back to one question. pero siempre volvemos a la misma pregunta. Do you believe? ¿Crees? I'm not talking to the person next to you. No hablo a la persona que está a tu lado, I'm not speaking to your mother. no hablo a tu madre, I'm not speaking to your parish priest. no hablo con tu párroco. Jesus is looking into your eyes. Jesús te está mirando a los ojos, He's looking into your heart. está mirando tu corazón And he's asking you, y te pregunta a ti, do you believe? ¿crees? Many times in the Bible, Muchas veces en la Biblia, when God asks a question, cuando Dios hace una pregunta, it's not because he doesn't know the answer. no es porque no conozca la respuesta. God knows the answer to the questions he asks, Dios sabe, conoce la respuesta a las preguntas que hace. but he wants us to wrestle with the question. Pero quiere que tengamos esa dificultad con la pregunta. When Jesus says to you, to me, or to Martha, Cuando Jesús nos pregunta a ti, a mí o a Marta, do you believe? ¿crees esto? The temptation is, La tentación es, oh yes, of course. oh sí, por supuesto. Quickly, let's talk about something else. Rápidamente vamos a cambiar de tema. But Jesus wants this question to trouble us. Pero Jesús quiere que esta pregunta nos complique la vida, nos preocupe. He wants to challenge us. Nos quiere retar, He wants to make us uncomfortable. quiere que estemos incómodos. Do you believe? ¿Creéis?
And this is a question everyone here must answer for themselves. Y es una pregunta que todos los que estamos aquí debemos responder nosotros mismos, uno a uno. In one way of speaking, Por decirlo de alguna manera, we believe. nosotros creemos, We share a faith with men and women all over this world. compartimos una fe con hombres y mujeres de todo el mundo. We are united in faith, Estamos unidos en la fe. and our faith makes us one with one another. Y esa fe nos hace unos los unos con los otros. I have the privilege to travel all over the world, Yo tengo el privilegio de viajar por todo el mundo, many different languages, muchos idiomas diferentes, many different cultures, muchas culturas, people in deep poverty, gente muy pobre, people in situations of war, gente en situación de guerra, people of many different cultural backgrounds. que provienen de educación muy diferente culturalmente. But I see this faith everywhere. Pero veo la misma fe en todas partes. It doesn't matter what color the skin is. No importa el color de la piel, It's not important what the language is. no importa el idioma, The kind of clothing doesn't no matter. importa la ropa que lleves. I see this faith everywhere. Veo esta fe por todas partes. We share this one faith. Compartimos esta única fe. It's our comunidad de fe. I mean, Sí. did I say that's correct? Yeah. Okay. Okay. Comunidad de fe. But at the same time, en lo mismo tiempo. Pero al Oh, mismo okay, tiempo, Okay. This go for me. I'm so sorry. in the afternoon. Okay. Okay. At the same time, there needs to be a personal response. Pero al mismo tiempo hace falta que haya una respuesta personal. It's not enough that I just go along with you. No es suficiente que simplemente yo camine al lado tuyo. I must believe this in my heart. Yo tengo que creer en esto en mi corazón. So, in one way, faith is a communal experience, En cierto sentido, la fe es una experiencia comunitaria, but it's absolutely essential that Pero- faith is an individual experience. pero es absolutamente esencial que la fe sea una experiencia individual. And so, in one way, Martha could answer for all of us, En cierto modo, Marta podía responder por todos nosotros, but at the same time, pero al mismo tiempo, Martha had to answer for herself. Marta tenía que responder por ella misma. So, there's the communal and the individual experience of faith. De modo que existe esta experiencia comunitaria e individual de la fe. Let's talk another minute about what the Holy Father is saying in this year of faith. Vamos a dedicar un momento para hablar de lo que el Santo Padre de lo que habla el Santo Padre en este año de la fe. One of the things he says of what this year is about Una de las cosas, como explica este año, es que este año es una llamada a una auténtica y renovada conversión al Señor. This faith demands a response. Esta fe exige una respuesta. And what faith is about, according to Benedict XVI, Según Benedicto XVI, de lo que la fe se trata, is an authentic and renewed conversion. es una conversión renovada y auténtica. Authentic and renewed. Auténtica y renovada. When you hear the word authentic, Cuando escuchas la palabra auténtica, think of the different images that come to mind. pensad en las distintas imágenes que os vienen a la mente. It's sincere, Sí. Hello. Oh, yeah. hola. Sí, allá, perdón. Okay. It's sincere and it's honest. Sincera, honesta, It requires a certain humility. exige una cierta humildad, There's no pretense. no tiene pretensiones, There's no disguise. no hay un disfraz, It's real. es real.
So when Pope Benedict XVI Cuando el Papa Benedicto XVI calls us to an authentic conversion, cuando nos llama a esa conversión auténtica, auténtica, it must be real to us. tiene que ser real para nosotros. And perhaps I am the only sinner in the assembly. Quizá sea yo el único pecador de la asamblea, But it's possible pero es posible that all of us que todos nosotros need to continue nec- an authentic conversion to Jesus. necesitemos esa conversión auténtica a Jesús. Just because we have made the journey this far No porque hayamos llegado hasta aquí en este trayecto de fe, doesn't mean the journey of faith is complete. no quiere decir que esté completado, que se haya terminado. I like to believe Me gustaría creer that I am closer to Jesus today que hoy estoy más cerca de Jesús than I was 5 years ago. que hace 5 años, But I desperately hope pero desesperadamente espero 5 years in the future, que 5 años dentro de 5 años I will be closer to Jesus than I am today. esté todavía más cerca de Jesús que lo que estoy ahora. So even the followers of Jesus, Incluso los seguidores de Jesús, the sincere followers of los Jesus, sinceros seguidores de Jesús, the committed followers of los Jesus, que están comprometidos, los seguidores de Jesús comprometidos, even we need an authentic renewal in the Lord. incluso nosotros necesitamos esa renovada y auténtica conversión al Señor. And that's why Pope Benedict also calls for a renewed conversion. Por eso habla de una conversión renovada. The scriptures tell us Las Escrituras nos dicen that the mercy of God is new every morning. que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. And the Lord says, I make all things new. El Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. The faith we had 10 years ago La fe que teníamos hace 10 años is not sufficient for today. no es suficiente para hoy. And the faith of today Y la fe que tenemos hoy will not be sufficient 10 years from no now. será suficiente dentro de 10 años. If the church is a living organism, Si la Iglesia es un organismo vivo, then growth is always going to be part of it. entonces el crecimiento siempre va a formar parte de ella. And if Jesus really is alive in us, Y si Jesús realmente está con nosotros, and if the Holy Spirit really is stirring something up in us, y si el Espíritu Santo está realmente removiendo algo en nosotros, then faith is not something stagnant, entonces la fe no es algo que se haya quedado estancado como en una cajita, but it is ever new. pero es nueva, siempre nueva, It's always growing. siempre está creciendo. We heard that prophetic word this morning about the vineyard. Esta mañana hemos escuchado esa profecía sobre la viña. There are some vineyards that are hundreds of years old, Hay viñas que tienen cientos de años, vineyards that have been established through families for generations. que durante generaciones fueron plantadas por una familia y han permanecido allí generaciones. And yet those old vineyards Pero esas viejas viñas keep producing new grapes. siguen produciendo uvas nuevas. And so our faith of many generations, De modo que nuestra fe de muchas generaciones, our faith of 2,000 years, nuestra fe desde hace 2000 años, bears fresh fruit today. da fruto nuevo hoy. And that fruit comes through faith. Y ese fruto viene de la fe. And finally, Pope Benedict says, Y finalmente el Papa Benedicto dice, it's an authentic and a renewed conversion to the Lord. es una auténtica y renovada conversión al Señor. To the Lord. Al Señor. What is our faith about? ¿De qué se trata esto de la fe? Pope Benedict is going to warn us in this document En este documento Porta Fidei, el Papa Benedicto nos está advirtiendo, sometimes a veces people think of faith
merely as a cultural experience. Piensan en la fe como simplemente una experiencia cultural. And if I had to fill a survey, Si yo tuviera que rellenar un ensayo, escribir un ensayo, I'm not a Buddhist, no soy budista, relleno este test, no soy budista, I'm not a Hindu, no soy hindú, I'm not a Muslim, no soy musulmán, I'm a Christian. soy cristiano, por eliminación. But it's more than simply a cultural experience. Pero se trata de algo más que una mera experiencia cultural. Many people say, I have faith. Mucha gente dice, tengo fe. There are all kinds of people in the world who have faith. Hay todo tipo de personas que tienen fe en este mundo. But faith in what? Faith in who? Pero fe en qué y en quién. There are many people who believe all kinds of things. Hay gente que se cree todo tipo de cosas. And in one way, Y en cierto modo, you would call that a kind of faith. podríamos decir que es un tipo de fe. But Pope Benedict is saying that's not what we're talking about. Pero el Papa Benedicto dice que no se trata de lo que estamos hablando. Many people say to me, Muchos me dicen, I'm a spiritual person, soy una persona espiritual, but I don't believe in God. pero no creo en Dios. That's crazy. Es una locura. The whole point of faith, Toda la fe, the whole purpose of believing todo el propósito de creer is to bring us to God. es llevarnos a Dios. People say, I have faith, I have faith. La gente dice, tengo fe, tengo fe. In who? ¿En qué? ¿En quién? Pope Benedict says, El Papa Benedicto dice, faith in the Lord. fe en el Señor. He also says that, También dice, let me, here. Read this passage. lo voy a leer directamente. La puerta de la fe está siempre abierta para nosotros. Nos invita a entrar en una vida de comunión con Dios y ofrece y nos abre y ofrece y abre a sus hijos a entrar por esa puerta. Entrar por esa puerta es comenzar un trayecto que va a durar toda la vida. Es creer en un Dios que es amor. He says that this door of faith ushers us into a life of communion with God. Esta puerta de la fe abierta para nosotros nos hace entrar en una vida de comunión con Dios. A life of communion with God. Una vida de comunión con Dios. Communion with God. Comunión con Dios. That's where faith is supposed to take us. Es a lo que se supone que nos tiene que llevar la fe. It's not simply an intellectual concept. No es un concepto simplemente intelectual. It's not simply studying the life of the church. No es simplemente estudiar la vida de la iglesia. It's communion with God. Es comunión con Dios. Let's go back to our beloved sister Martha. Vamos a volver a nuestra querida hermana Marta. She was having communion with God. Ella estaba en comunión con Dios. Jesus made it personal. Jesús tenía esta relación personal. Martha, do you believe this? Marta, ¿crees esto? At this point in the story, En este momento de la historia, Martha sends a message back to her sister. Marta envía un mensaje a su hermana. Now, Mary is still sitting at home. María sigue sentada en casa. Mary sits around a lot. María está siempre sentada. So now Martha has gone out to meet Jesus, Marta ha salido al encuentro de Jesús. and Mary is sitting at home. María está sentada en casa. So Mary gets a message from her sister, Así que María recibe este mensaje de su hermana. and now Mary gets up and runs down to meet Jesus. Y ahora María se levanta y baja corriendo a encontrarse con Jesús. And now Mary says to Jesus Y ahora es María la que le dice a Jesús what Martha has already said. lo que ya Marta le había dicho. Lord, if you would have been here, Señor, si hubieras estado aquí,
my brother would not have died. mi hermano no habría muerto. You don't have to raise your hand, No tenéis que levantar la mano ahora. but have you ever said something like that to ¿Alguna vez Jesus? habéis dicho algo parecido a esto a alguna persona? Have you ever wondered why things have gone a certain way in your life? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué las cosas han sucedido de alguna manera así en vuestras vidas? And you never say it out loud, No lo expresáis en voz alta, but in your heart you say, pero en vuestro corazón decís, Jesus, where were you? Jesús, ¿dónde estabas? Jesus, why did this happen? Jesús, ¿por qué ha sucedido esto? Why is this person sick? ¿Por qué está esta persona enferma? Why did this person die? ¿Por qué murió esta persona? Why are my children going in this direction? ¿Por qué mis hijos están yendo en esta dirección? Martha and Mary are great women of faith. Marta y María son grandes mujeres de fe, And yet, even great women and men of faith pero incluso los grandes hombres y mujeres de fe have those moments in their heart tienen esos momentos en su corazón where they say, donde dicen, Jesus, why? Jesús, ¿por qué? Jesus, where are you? ¿Dónde estás? So if these great women of faith ask this question, Si estas grandes mujeres de fe hacen esta pregunta, please don't condemn yourself for asking the same questions. no os condenéis a vosotros mismos por hacer la misma pregunta. So now that Mary and Martha are both with Jesus, Ahora están Marta y María con Jesús he asks them to bring them to the tomb. y él les pide que le lleven al sepulcro de Lázaro. And by this time, it's Jesus and Martha and Mary Allí están Jesús, Marta y María and all of the Jews who had come from Jerusalem y todos los judíos que habían llegado desde Jerusalén and all the family and friends of Lazarus. y todos los amigos y familiares de Lázaro. We have quite a crowd Así que- building outside the tomb. Así que fuera de ese sepulcro había una masa de gente, una multitud. And Jesus prays to the Father. Y Jesús ora al Padre, le pide, Something is about to happen. Something va a ex- suceder algo, algo va a suceder. and he says for them to roll back the stone. Y les pide que corran la puerta, la piedra del sepulcro. Now remember, Martha is very practical, Marta es muy práctica, tenéis que recordar esto. Marta es una persona muy práctica. and she says to Jesus, Y le dice a Jesús, it's been 4 days. hace 4 días que se ha muerto. The smell will be very terrible. El olor va a ser terrible. There's an interesting Jewish culture, a custom. Hay una interesante costumbre judía. In these biblical times, En estos tiempos bíblicos, when a person died, cuando moría una persona, they would bury them. le enterraban And then in 3 days, y a los 3 días, they would check to be sure they were really dead. comprobaban, iban, abrían y comprobaban que realmente estaba muerto. Hola, hola. And they would try to wake the person up. Intentaban despertar a la persona, They've been dead for 3 days. llevaba 3 días muerto. And then they would say, Y luego decían, they're dead. está muerto. It's official. Ya está. Close the door. Cerraban otra vez la tumba. So when Jesus says, open the door, Cuando Jesús dice, abrid el sepulcro, they've already tried. ya lo han intentado, ellos ya lo habían hecho. 1 day earlier, Un día antes de que Jesús lo dijera. Martha and Mary had been in the tomb. Marta y María habían estado en esa tumba Lazarus, wake up, wake up. intentando despertar a Lázaro. So they did this already. Ya lo habían hecho. So Martha is saying, De modo que Marta estaba diciendo, why? ¿pero por qué? Why are you doing this? ¿Por qué vas a hacer esto? We've already performed the ritual. Ya hemos hecho todo este ritual. He's dead. Está muerto. But Jesus prays, Pero Jesús ora and the stone is rolled back,
y la piedra corre en la piedra, the door is opened, la puerta se abre and there is a silence all around the tomb. y se hace el silencio alrededor de ese sepulcro. And Jesus stands there, Y Jesús de pie allí and he looks into the tomb, mira a la tumba and with a voice of authority and power, y con una voz de autoridad y poder he simply says this, dice simplemente: Lazarus, come forth! Lázaro, sal fuera. And to the amazement of everybody, Y ante el asombro de todos, this corpse, this body, este cuerpo, este muerto, wrapped in a burial shroud, con todo la, ¿cómo se llama lo que el sudario, perdón, comes out of the tomb. sale del sepulcro. Can you imagine ¿Os podéis imaginar the next 30 seconds? en los siguientes 30 segundos? Was it this quiet? ¿Os imagináis este silencio que hay aquí? Did Martha or Mary start screaming? Marta y María comenzarían a chillar. Were people laughing or crying? ¿La gente lloraría o reiría? Were people falling on the ground? ¿O la gente se caería al suelo? How was Lazarus? ¿Cómo estaría Lázaro? Oh, get me out of here! Get me out of here! He was trying to get out. Por favor. Estaba intentando soltarse Lázaro. And here's Lazarus trying to get out. Aquí está Lázaro intentando soltarse And here's the entire crowd. y aquí está toda la multitud. And Jesus finally has to say, Y Jesús finalmente tiene que decir: "Psst, hey, let him go." ¡Ey, soltadle! ¡Quitadle el sudario! And everybody's like, Y todo el mundo se queda como mirando. Jesus had to prompt them to take the Es next Jesús step. el que les tiene que instar a que le quiten el sudario. This was where we have the line coming from. If you believe, you will see the glory of De este God. momento del sepulcro, antes de que Lázaro saliera, es de donde viene vuestro lema. When Jesus wants the stone rolled back Cuando Jesús pide que la piedra se corra and Martha protests, y Marta protesta y dice no, this is where Jesus says, es donde dice Jesús: did I not tell you no te he dicho that if you would believe, que si crees you will see the glory of God? verás la gloria de Dios? That is the moment for which we have the theme of this conference. Ese es el momento de donde viene el lema de esta asamblea. Now, what's interesting is this. Lo que es interesante, At the moment Jesus had said that, en el momento en que Jesús dice eso, nothing had happened yet. todavía no había sucedido nada. So he was saying, Lo que estaba diciendo have faith and you will Es- see great things. es: ten fe y verás grandes cosas. And what we often say is this, Y lo que a menudo nosotros decimos es esto: let me see great things and then I'll have faith. déjame primero ver cosas grandes y luego tendré fe. How many times ¿Cuántas veces has God called each of us here to believe in him? nos ha pedido Dios a cada uno de los que estamos aquí que creamos en Él? And how many times have we said back to him, ¿Y cuántas veces le hemos respondido: show me something? muéstramelo, demuéstrame algo? And Jesus says to us, believe and I'll show you. Y Jesús nos dice: cree y te lo demostraré. And we say to Jesus, show me and then I'll Y believe. nosotros le decimos: no, muéstrame y creeré. Who's going to win? ¿Quién va a ganar? Jesus is Lord. Jesús es el Señor. And he calls us to have faith first. Jesús nos llama a tener primero fe. That's not easy. No es fácil. In our world today, En nuestro mundo de hoy, in a world that's full of cynicism, en un mundo lleno de cinismo,
in a world that has become sarcastic, que se ha vuelto sarcástico, in a world that is tainted by doubt, que está teñido de duda. to say, have faith, Decir, ten fe, it almost sounds ridiculous. casi suena ridículo. And many people have left the faith Y mucha gente ha abandonado la fe because they don't want to believe in an invisible God. porque no quieren creer en un Dios invisible. They want something right here and right now. Quieren algo aquí y ahora. But God does not have to show himself on our terms. Pero Dios no se va a mostrar en nuestros términos, en lo que nosotros pidamos. God shows himself on his terms. Él se revela en sus términos. And his terms are this: Y son estos. if you have faith, Si tienes fe, if you believe, si crees, you will see the glory of God. verás la gloria de Dios. Now, like our beloved sister Martha, Como nuestra querida hermana Marta, everyone here today has a fundamental choice. todos los que estamos aquí tenemos una elección fundamental. Like our sister Martha, Como nuestra hermana Marta, everyone here today has an important question to answer. todos los que estamos aquí tenemos una pregunta importante que contestar. Do you believe? ¿Crees? And how each of us wrestle with that question Y cómo cada uno de nosotros nos enfrentemos a esta pregunta, how each of us deal in this discussion with Jesus, cómo cada uno de nosotros va a resolver esta polémica con Jesús. many things will be determined by this question. Muchas cosas vendrán determinadas por esta pregunta. Brothers and sisters, I believe we are in a very difficult time in human history. Yo creo, hermanos y hermanas, que estamos en un momento muy difícil de la historia de la humanidad, But I believe pero yo creo how you and I answer that question que como tú y yo respondamos a esa pregunta, will have an impact on the entire human family. va a tener un impacto tremendo en toda la humanidad. I believe we have to decide, Yo creo que nosotros tenemos que decidir are we going to live in cynicism? si vamos a vivir cínicamente en el cinismo, Are we going to live in sarcasm? vamos a vivir sarcásticamente, Are we going to live in darkness? en la oscuridad, Are we going to live in the hardness of heart? en la dureza del corazón, Or o are we going to live in faith? vamos a vivir en fe? That's a question every man and woman in this room must answer. Es una pregunta que todo hombre y mujer en esta sala tiene que responder. Depending on that answer, Dependiendo de esa respuesta, I believe, yo creo lies the fate of humanity. que va a cambiar la vida de la humanidad. Our sister Martha gave her answer, Nuestra hermana Marta dio su respuesta and Jesus is waiting for yours. y Jesús está esperando la tuya. Gracias. Radio María, la fuerza de la esperanza.